hemos dado al Salmo 1 el día de hoy es una respuesta bastante confrontadora y retadora para la vida cristiana. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, sobre todo cuando en la primera lectura tomada del libro de Jeremías hemos escuchado: esto dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Digo que es bastante confrontador y retador porque nosotros con mucha facilidad desviamos el corazón, con mucha facilidad. Eso no es sino uno llegar a un lugar donde no haya internet y a uno se le acaba el mundo y se le acaba la vida. ¿Cómo que no hay internet aquí? Hola, pero no, ¿qué es este lugar tan retrógrado, carajo? No, pero ¿cómo así? Pero yo ¿qué voy a hacer sin internet si yo sin internet no soy nada? Terrible, terrible. Eso no es sino que uno salga de la casa y por allá al tiempo se acuerde, deje el celular. Ay, ay, ay. Porque yo sin celular no soy nada. O también cuando se pierde un ser querido y llegar a decir: sin esa persona yo no tengo razón de existir. No, no, hermanos y hermanas, no. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si nosotros ponemos la confianza en personas, en animales, en cosas o en circunstancias de la vida, tanto personas como animales, como cosas, como circunstancias de la vida, todas son pasajeras, son efímeras. Hoy son, mañana pueda que no, hoy no son, mañana pueda que empiecen a ser y vuelven a dejar de ser. Es decir, que mi vida estaría dependiendo de si eso es, si eso no es, si eso está, si eso no está. La vida dependería de eso. Pero cuando mi vida depende, eso es confianza, eso es confiar. La palabra confianza hace referencia como a piso, hace referencia como a base. La palabra confianza hace referencia como a sustento, lo que sostiene, ¿sí? Si mi vida está sostenida, si mi vida está con piso firme, con roca, construida sobre roca, como dice Jesús por allá en otro evangelio, construir sobre roca la vida. Si mi vida está así, pues hermanos y hermanas, la ventaja es que cuando es el Señor el sostén de la vida, la roca de la vida, Dios no es que dependa de, Dios no es que, si lo cogemos de buen genio, Dios no es que si de pronto yo no le he fallado, Dios no es que hoy amaneció, Dios no es que sea bipolar, Dios no, en Dios no ocurren esas cosas. Dios siempre es amor, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es bueno, Dios siempre es justo. Entonces, si mi vida está cimentada en Dios, mi vida no tambalea, mi vida no sube y baja, mi vida no depende de las circunstancias, no depende de los ánimos, no depende de las emociones y los sentimientos, porque está cimentada
en el Señor. Eso es lo que quiere decir: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y es desde ahí que podemos entender, hermanos y hermanas, la bella parábola del rico y Lázaro. Miren, hermanos y hermanas, el problema del rico de la parábola de hoy, el problema del rico no era que tenía cosas. Ese no era el problema del rico. El problema del rico no eran las cosas. ¿Cuáles cosas? Que tenía vestidos de púrpura, de lino, que banqueteaba cada día. Ese no era el problema del rico. El problema del rico no es que viva en el estrato tal, que viva en el barrio tal. El problema del rico no es que tenga una casa de dimensión tal. El problema del rico no es que tenga carro tal. El problema del rico no es que tenga finca en tal parte. El problema del rico no es que tenga cuentas bancarias. Ese no es el problema del rico. El problema de este rico que narra hoy el Evangelio es que todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, no le permitió en su vida terrenal dos cosas. La primera, nunca tuvo necesidad de Dios. Estaba tan lleno de cosas que nunca sintió la necesidad de Dios. Y el segundo problema del rico es que con todas las cosas que él tenía, nunca vio a su hermano, nunca vio a Lázaro, nunca vio la necesidad de Lázaro, nunca. Y el problema del rico fue, después de la muerte, que cuando ya no había nada que hacer, ahí sí sintió necesidad de Dios y ahí sí vio a Lázaro. Lo que nunca sintió y vio en la tierra, lo vino a experimentar y a ver después de la muerte, y ya era muy tarde. Por eso Abraham le responde: además, la distancia que hay entre ustedes y nosotros, donde tú estás, que es el infierno, y donde estamos nosotros, que es el cielo, dice el padre Abraham, la distancia es abismal. De tal manera que ni nosotros podemos pasar donde ustedes, ni ustedes pueden pasar donde nosotros. Hermanos y hermanas, esa es una descripción en lenguaje humano, simbólica, simplemente para decir y entender, primero, que el cielo y el infierno sí existen, y segundo, que las experiencias del cielo y del infierno son totalmente diferentes. El rico dice que lo que él está viviendo en el infierno es tormento. En cambio, Abraham dice que lo que Lázaro está viviendo en el cielo es consuelo, consuelo. Por tanto, hermanos y hermanas, qué importante que a la luz de esta liturgia de la palabra de Dios hoy, nos preguntemos en este tiempo cuaresmal, ¿en dónde tenemos puesta la confianza de nuestra vida? ¿En quién tenemos puesta la confianza de nuestra vida? ¿Quién es la base, el sostén, el fundamento de nuestra vida? Porque si es Dios, hermanos y hermanas, todo lo terrenal para nosotros será superficial, pasajero, efímero. Porque si es Dios, hermanos y hermanas, siempre experimentaremos necesidad de plenitud en nuestra vida.
Y esa plenitud solo la da Dios. Porque si es Dios, hermanos y hermanas, entonces Dios siempre, siempre ocupará el primer lugar, el centro y fundamento de mi vida. Miren, hermanos y hermanas, para que hagamos la prueba simplemente. ¿Será que yo sí tengo puesta mi confianza en el Señor? ¿Será que el piso, el centro y el fundamento de mi vida es Dios? Así como a mí me da ese desespero, esa angustia o esa rabia cuando no hay señal de internet o no me dan la clave del wifi, de esa misma manera yo siento ese desespero, esa angustia cuando no tengo comunicación con Dios. Cuando no estoy en oración con Dios, cuando no estoy en intimidad con Dios. ¿Qué me angustia más? ¿No tener internet o no orar? ¿Qué hago más? ¿De qué hago más uso? ¿Del internet o de la oración? Esa es una muy buena evaluación para uno decir en quién o en qué tengo puesta mi confianza. O también podríamos evaluarnos haciendo referencia a lo que decíamos ahora, se me quedó el celular. Y hay gente que es capaz de devolverse en este tráfico tan horrible de esta ciudad. Y es capaz de devolverse y llegar tarde al compromiso porque se le quedó el celular. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿soy capaz de vivir sin Eucaristía? ¿Soy capaz de vivir sin comulgar? ¿Soy capaz de vivir sin todos los días escuchar, meditar y orar con la palabra de Dios? ¿Soy capaz? Por tanto, hermanos y hermanas, una evaluación de esas nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿en mi vida si hay necesidad de Dios? Y lo terrible de eso es que cuando yo no experimento esa necesidad de Dios en mi vida, jamás, jamás, hermanos y hermanas, habrá desde la sinceridad de mi corazón un interés por el que está a mi lado, por el prójimo, por el que necesita, por el que sufre. Es que, hermanos y hermanas, nosotros no solamente podemos pensar en Lázaro como el pobre ajeno a mí o independiente de mí. Lázaro representa al mendigo. Mendigo es el que necesita. Y a mi alrededor siempre hay gente que necesita que la escuchen, que la miren, que le hablen, que la abracen, que la levanten, que la acompañen. Siempre, hermanos y hermanas, siempre. Pero muchas veces los ritmos de la vida, los ritmos del mundo, los afanes, las esclavitudes, las dependencias de este mundo no nos permiten ni sentir necesidad de Dios, ni tampoco descubrir la necesidad de quienes nos rodean. ¿Ven por qué esta liturgia de la palabra es retadora y desafiante para la vida cristiana? Pero que este reto, este desafío, esta confrontación sea una oportunidad, hermanos y hermanas, para que el tiempo de la Cuaresma nos lleve a sentir necesidad de Dios y a poner nuestra mirada en quien también tiene necesidad. Que así sea.